Ay, pastor, entonces yo nunca me puedo enojar. Si te vas a seguir enojando, si vivimos en este cuerpo. Pero que lo que gobierna y controla tu vida ya no va a ser la ira, la contienda, va a ser el consejo, la fortaleza, el Espíritu de Dios, el fruto abundante, benigno, bondadoso, mansedumbre, paciente, lleno de amor, lleno de gracia. Creo que es de suma importancia y relevancia que nosotros nos demos cuenta que existe una ley universal, ¿verdad? Yo creo que esta todas y todos lo hemos escuchado en algún momento, y es la ley de la causa y efecto, ¿verdad? Es una ley física. Es decir, esta es una ley universal que incluso ya resulta que no es refutable, ¿verdad? O sea, ya es una ley establecida. Es una ley ya establecida, pero nosotros en ocasiones no la vemos dentro del propósito, llamémoslo o digámoslo así. Es decir, aun cuando es una ley física, porque es una ley creada por Dios, también dentro del mismo propósito esta ley está vigente. Por ejemplo, pasa como cuando nosotros decimos, bueno, yo no puedo creer, y siempre pongo este ejemplo, o yo no creo en la ley de la gravedad, ¿verdad? Algunos van a poder decir, bueno, yo no creo en la ley de la gravedad, pero el hecho que nosotros no creamos que la ley de la gravedad exista no quiere decir que la ley de la gravedad no exista. ¿Y cómo lo comprobamos? Si nos subimos a un tercer nivel y nos tiramos, pues no salimos volando. Literalmente nos vamos para el suelo, y si no caemos del todo bien, nos vamos a fracturar, porque es una ley que ya está establecida. En otras palabras, lo que yo te trato de decir es que creamos o no en esa ley, la ley existe. Entonces también existe otra ley, que es esta ley de la causa y el efecto. Esta ley de la causa y el efecto podríamos decir, bueno, yo no creo en esa ley, pero aunque no creamos, existe. Tanto así que matemáticamente la han establecido y nosotros la hemos estudiado, y de alguna forma nos hemos dado cuenta que esta ley está vigente. Entonces, dentro del mismo propósito de Dios, las cosas, llamémosle así, espirituales de Dios no se sujetan necesariamente a las cuestiones naturales, pero sí hay ciertas llamémosle así, efectos de las cosas que el mismo Señor creó para que en su propósito sigan vigentes o puedan operar o estar activas. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que empezar a tener claro para darnos cuenta que en el mismo propósito nosotros estamos establecidos en una causa que produce los efectos de la causa en donde estamos. ¿Y cuál es esa causa? La causa eterna. Es decir, cuando nosotros somos reubicados a la causa de Dios, a la voluntad de Dios, a la razón de Dios, también es, de alguna manera, lo vamos a decir así, muy poco probable o improbable que estos efectos empiecen a estar activos. Aquellos que en el propósito de Dios somos ubicados, que en la voluntad de Dios estamos ubicados. Por eso es que esto es lo maravilloso y lo glorioso, y uno de los anhelos de verdad que yo tengo en mi corazón, y que estoy seguro que viene del Espíritu, es que nosotros podamos darnos cuenta que es posible vivir una vida según el propósito de Dios, experimentando los efectos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hay una vida espiritual que existe, que está vigente, que es real, que ha creado todas las cosas. Dice la misma Escritura que todo lo visible fue creado de lo invisible.
Entonces hay una vida aparentemente invisible que se hace visible en el momento de que esta vida espiritual cobra vida en nuestros corazones. Y eso es posible. Probablemente en nuestra humanidad y en nuestras fuerzas nosotros podamos pensar que esta vida espiritual es imposible, porque estamos llenos de nosotros, de nuestros límites muchas veces, de nuestras excusas, de nuestras debilidades o de nuestras fragilidades o de nuestras tribulaciones o de las situaciones que puedan acontecer en nuestras vidas. Pero la realidad es que en medio de cualquier escenario, la vida espiritual puede empezar a producir los efectos de lo que esa vida espiritual es. Y como esa vida espiritual es, contiene una serie de efectos que pueden producir vida en nuestros corazones. Por eso es que hace unas semanas veíamos lo que dice el Evangelio de Juan 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ahí la escritura no lo pone. Entendemos que está haciendo referencia a la voluntad de Dios. En otras palabras dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de la voluntad de Dios, de la genética de Dios. Y nosotros vemos en la escritura que Dios es espíritu. Digan conmigo, Dios es espíritu. Bueno, la palabra voluntad viene de la palabra ételos, que cuando nosotros la traducimos al español, tiene dos aspectos o dos efectos importantes. Dentro de los importantes que produce esta voluntad, nosotros vamos a encontrarnos que hay un cambio de propósito. Quiere decir que cuando Dios engendra espiritualmente la voluntad de Él por medio de su Espíritu Santo, introduce también a nuestros corazones la necesidad de experimentar el propósito de esa voluntad que fue engendrada en nuestro corazón. Es decir, hay un efecto pasivo, llamémoslo así, porque es un efecto que se introduce a nuestros corazones y que es sembrado en nuestros pensamientos. ¿Y por qué es pasivo? Porque uno en ese momento no lo ve. Es como el embarazo de una mujer. Cuando una mujer queda fecundada por el óvulo y más o menos sabemos la experiencia de la gestación, llamémoslo así. En un inicio no se nota que la mujer está embarazada, ¿verdad? Nosotros no podemos, si a una mujer se acerca con 2 semanas de embarazo y nos dice estoy embarazada, muchos dirían, bueno, ya te hiciste la prueba, estás segura, ya fuiste al doctor. ¿Por qué decís tú? ¿Crees que hay una serie de preguntas? Pero cuando esta mujer llega a los 9 meses de embarazo, nadie la pone en duda. Entonces dicen, está embarazada sin necesidad que lo diga. Es decir, hubo un efecto en su momento pasivo que solamente se activó dentro de su interior, pero que ese efecto se haya activado en su interior, empieza a producir vida, empieza a producir una vida dentro de la mujer. Pues algo similar pasa con la vida espiritual. Cuando Dios engendra su voluntad, está engendrando con su voluntad su propósito. Pero también empieza a generar entonces otro efecto que podríamos denominar activo. ¿Y cuál es ese efecto activo? Que en nosotros se activa el querer de Dios. Por eso es que dice la escritura que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pero esto no es resultado u obra de nuestra carne, sino por el contrario, es una obra del Espíritu activándose en nuestras vidas para que el propósito de Dios se active. Y como el propósito de Dios se activa,
entonces empiece a producir un efecto en nosotros de querer hacer ese propósito que fue engendrado en nuestras vidas. Por eso es que nosotros vamos a darnos cuenta que cuando nosotros somos restablecidos o iniciamos el proceso de ser reubicados dentro del propósito de Dios, en nosotros va a empezar a surgir la necesidad de querer experimentar, conocer, redescubrir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la misma voluntad de Dios por medio de su Espíritu Santo engendró su propósito. Y esto es maravilloso y es glorioso, y en lo personal me parece hermoso, porque como Dios es un Dios que trabaja u opera según propósito, nos predestinó, nos escogió desde antes de que nosotros supiéramos, imagináramos e incluso nos enteráramos de que Dios tiene un propósito para con nosotros, sus hijos. Por eso es que muchos de nosotros no habíamos ni nacido, y probablemente nosotros individualmente no habíamos pecado o fallado o habíamos quedado descalificados, pero el propósito de Dios nos había escogido para que por medio de la voluntad de Dios y de su Espíritu pudiéramos ser fecundados para ser hijos que dentro de su corazón y de sus pensamientos puedan engendrar la voluntad de Dios. Por eso es que tú no eres ningún error. Por eso es que tú no eres una víctima de las situaciones ni del sistema. Tú eres el resultado de una causa mayor. Probablemente hayamos vivido, experimentado ciertas situaciones, pero si el propósito de Dios con una misión de parte de Él, te puedo asegurar que hasta el día de hoy no estarías preservado, porque el mismo propósito preserva lo que Él mismo constituye. Por eso es que hay una causa que produce un efecto, y esa causa, que es el propósito de Dios, empieza a generar en nosotros el efecto de querer hacer la voluntad de Dios. Y esto no es, y por eso iniciaba con esto, no es algo imposible. Esto no es, hay que ser perfecto, yo debo salir por las noches y recorrer Guatemala volando, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de estar en esta tierra, pero vinculado y conectado a la vida espiritual del propósito de Dios. Abriendo nuestros ojos, experimentando de la bondad, de la gracia, de la misericordia, del perdón, del propósito mismo de Dios que nos tiene con vida. Tú no eres un error. Tú no eres parte de algo que no salió bien. Tú eres el resultado de que el propósito requiere ya constituir hijos para ser operantes, llamémoslo así, y efectivos en la realización de una voluntad suprema y superior. Por eso es que el mismo propósito de Dios provee de una serie de características para sus hijos. Ministra en nuestras vidas de su inteligencia, ministra en nuestras vidas de su sabiduría, ministra en nuestras vidas de su fortaleza, ministra en nuestras vidas de su consejo, ministra en nuestras vidas de su dirección, porque el mismo propósito de Dios, la misma causa que nos engendra, nos provee de los recursos espirituales para poder realizar la obra del propósito que a nosotros nos creó. Por eso es que nosotros vemos en la carta de Pedro, segunda de Pedro 3:9, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es una de los efectos, llamémoslo así, del propósito de la causa de Dios? Que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia o viene del griego metanous, que significa cambio de propósito. Yo no sé si nosotros vemos entonces aquí lo similar con los primeros versículos que estamos leyendo. El Señor engendra de su voluntad y con su voluntad su propósito. Y el arrepentimiento es un cambio de propósito. En otras palabras, lo que la Escritura nos está diciendo es que la única forma en la que nosotros no somos extraviados del camino de la vida es que el propósito de Dios pueda ser engendrado y conectado por medio del Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. El deseo de Dios es que nadie se pierda y que todos prosigan al arrepentimiento. Pero para podernos arrepentir necesitamos del auxilio del Espíritu Santo, que nos da un nuevo propósito. Por eso es que Dios engendra su propósito, su voluntad, para que nosotros, como sus hijos, no nos perdamos. ¿Cómo nosotros entonces podemos saber o reconocer de que no nos estamos extraviando del camino o deseamos ser reconectados? Inevitablemente necesitamos y requerimos de que el propósito de Dios empiece a dirigir nuestras vidas, porque el deseo de Dios es de que tú y yo no nos perdamos del propósito. El deseo de Dios no es que nos extraviemos del camino. El deseo de Dios es que podamos ser engendrados por la voluntad de Dios, fecundados por la vida del Espíritu Santo de Dios, para que entonces el arrepentimiento sea un efecto de haber sido engendrado por la causa que nos trajo a vida. Entonces vemos que la causa de Dios produce vida espiritual en nosotros. ¿Y cuál es uno de los efectos que produce? El arrepentimiento de nuestras vidas. Y con el arrepentimiento un cambio de propósito. Y con el arrepentimiento un cambio del hombre interior, del hombre espiritual interior. Y con el arrepentimiento un cambio de opinión. Porque la voluntad de Dios es de que nadie se pierda. ¿Es posible no perdernos? Por supuesto que sí, por medio de la obra perfecta del Espíritu Santo, que coloca en nuestras vidas el propósito de Dios. Y no solo que no te pierdas, sino que ahora vivas en propósito. Que seas un hombre, una mujer de propósito. Que seas un hijo de Dios que entiende que nació por propósito para cumplir una misión de parte de Dios en esta tierra. A través de tus talentos, de tus capacidades, de tus destrezas. Y es que aquí pasa algo poderoso. Personalmente yo lo veo así. Cuando nosotros somos engendrados por el mismo propósito y vida espiritual de Dios, nosotros no nos preparamos para ser alguien, sino por lo que somos nos preparamos. Y esto involucra lo espiritual también. Cuando nosotros empezamos a conocer y a reconocernos en la vida del Espíritu, también nos preparamos para poder desarrollar esta vida espiritual. Así que no menosprecies el desarrollo y el crecimiento espiritual. Permite que la obra del Espíritu, por medio de ese proceso formativo en tu corazón, vaya perfeccionándose. Tú eres un hijo de Dios en preparación
para poder expresar la voluntad de Dios y de su Espíritu Santo en esta tierra. ¿Quiénes lo creen conmigo? Entonces tenemos que darnos cuenta que cuando el propósito de Dios a través de su Espíritu Santo es engendrado en nosotros, hay un efecto, ¿verdad? Y es que nos arrepentimos. Y con el arrepentimiento entonces vienen las acciones del arrepentido. ¿Sí me estoy explicando con esto? Es decir, hay experiencias, hay obras que ponen por evidencia que alguien se ha arrepentido, ¿verdad? Es decir, el Espíritu de Dios viene, pone de su vida en nosotros, y como Dios ha puesto de su Espíritu Santo en nosotros, se produce en nosotros un arrepentimiento, un cambio de propósito. Entonces, como surge un cambio de propósito, uno de los efectos es que el arrepentido empieza a vivir según el propósito que lo envió a esta tierra. Empieza a despertar al propósito de Dios. Vamos a ver qué dice Lucas 19:10. Dice Lucas 19:10 que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo te quiero hacer aquí una pregunta. ¿El propósito de Dios se había perdido? Entonces, ¿qué se había perdido? Y te lo voy a contestar: al hombre de ese propósito. Por eso es que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, cambien de propósito, porque Él vino a recuperar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era al ser humano de su propósito. Por eso una de las evidencias de que estamos siendo salvados de nosotros mismos es que cada vez, cada día, somos más incorporados al propósito de Dios. La salvación no es un acontecimiento único. Ya fui salvado y se acabó. La salvación es un acto permanente que se pone por evidencia cuando todo el tiempo se está poniendo por evidencia de que estamos siendo salvos de nosotros. Y porque estamos siendo salvos de nosotros, estamos siendo introducidos a un nuevo propósito de vida. ¿Sí me expliqué con esto? Es decir, Dios no vino a recuperar el propósito, porque el propósito no se había perdido, pero sí vino a recuperar al hombre para ese propósito, porque desde el Edén ese hombre, esa humanidad, esa creación había quedado fuera del propósito. Entonces es ahí donde nosotros podemos tomar como muy valiosa la acción de Jesús, porque Jesús nos restaura para volvernos a vincular al propósito que nosotros habíamos perdido de nuestras manos. Por eso hay parábolas que dicen que hay personas que encontraron una perla valiosa y cuando la encontraron vendieron todo con tal de darle valor a lo que habían encontrado. Y dice la Escritura que estas parábolas son semejantes al reino. En otras palabras, se había perdido lo valioso para el hombre, pero cuando el hombre recupera eso valioso, es capaz de despojarse de todo con tal de darle valor a lo que verdaderamente tiene valor. Y hay cosas en nuestras vidas que son tan valiosas, pero tan valiosas que ningún precio lo puede pagar. Y una de estas cosas es recuperar el propósito, la causa por la que nosotros estamos en esta tierra. Y porque nosotros estamos a causa de la voluntad de Dios, uno de los efectos que produce la causa de Dios es la permanente salvación que nosotros experimentamos de nosotros mismos por medio de la obra del Espíritu.
porque necesitamos ser salvados de los pensamientos que están corruptos, que proceden generalmente a muerte, a fracaso, a dolor. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero el resultado de lo que estamos viviendo es porque estamos viviendo sin propósito. Y al vivir sin propósito, nosotros no estamos operando o no está operando ese propósito que nos salva permanentemente de nosotros. Por eso es que tú podrías decir: wow, pero esa obra del Espíritu se escucha maravillosa, pero parece imposible. Y la verdad es que no es imposible por medio de la vida del Espíritu. Pero para que esta obra pueda ser posible en nuestras vidas, algo sí necesitamos hacer, y es exponernos a la Escritura a través del entendimiento. Tenemos que exponernos a la vida en oración y comunión a través de la vida en entendimiento. Tenemos que ser expuestos a la palabra hablada que se nos da con entendimiento y que la recibimos con entendimiento. Entonces, ¿qué empieza a generar eso? Una transformación que está operando como una salvación permanente de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, de nuestra condición, y que cada día más nos une o nos vincula al propósito, a la causa, a la razón, a la raíz, a la fuente, al fundamento de nuestras vidas. Por eso es que nosotros, a través de Jesús, de su sangre y de su Espíritu Santo, somos salvados. Y somos salvados por propósito. La causa te salva. La causa permite que inicie un proceso de arrepentimiento en tu corazón. El propósito, el reino, la causa también permite que haya un cambio de propósito. El mismo propósito y la voluntad de Dios que se engendra en tu corazón también empieza a producir un nuevo efecto en tu corazón, un nuevo deseo, un nuevo anhelo. Eres desafiado por parte de la vida espiritual para ser desarrollado en Cristo Jesús. Y no para condenarnos. Y si fallo, pero dice la misma Biblia que aquellos que han recibido la justicia de Dios se caen, pero el justo se levanta 7 veces. Porque hemos recibido una porción de la justicia eterna de Dios que nos permite seguir avanzando. No porque nuestras obras sean perfectas, sino por la obra perfecta de Dios, que nos salva, que nos da propósito, que nos conduce al arrepentimiento, que fecunda y engendra la voluntad de Dios, que cambia la visión, que cambia la perspectiva, que produce de lo que Él contiene, y que por lo tanto empieza a modificar el querer como el hacer de los hijos de Dios. No fuimos llamados a la muerte. Fuimos llamados para morir a nosotros, pero a la resurrección en Cristo Jesús. Para que por medio de la obra del Espíritu y de la obra resucitada del Hijo de Dios, en nosotros experimente una resurrección eterna, como resultado o como un efecto de la causa que nos llamó. Por eso es que tú no caminas ni avanzas solo, porque lo haces en Cristo Jesús y Cristo contigo, operando en función del propósito y de la voluntad que puso de su vida, de su espíritu, de su propósito, de su voluntad en tu interior. Somos restaurados y recuperados por la obra de Dios. Estábamos perdidos,
extraviados del camino, errantes en el propósito. Pero a causa de Dios, hoy estamos en un peregrinaje constante, creciendo en la vida espiritual. No porque humanamente seamos perfectos, sino porque el perfecto está produciendo de sus efectos en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro querer, en nuestro propósito de vida. Por eso es que entonces recupera la identidad de hijo de Dios, por la que nosotros ahora clamamos Abba Padre. ¿Por qué podemos llamarle Padre? Porque se genera un vínculo perfecto por medio de la vida espiritual, y porque el mismo Padre puso de su genética en tu vida. Tú no le llamas Padre a cualquiera. Tú no llegas a un supermercado y al primer señor así grande le dices papá. ¿O sí? Le dices papá. ¿Quién es papá? Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Por qué le llamas Padre? Porque tu ser empieza a reconocer en su genética que ha recibido la adopción del Espíritu de Dios, por el que fuiste engendrado. Y como tu corazón lo reconoce, puedes clamar y decir Padre, porque empieza a surgir un vínculo. Como resultado de la causa, un efecto que restaura la identidad. No solamente de reyes, no solamente de sacerdotes, también como ministros, como hacedores de lo eterno, como ministradores de la presencia, de la palabra, de la gracia, del Espíritu, del propósito. Porque empezamos a ser suministrados por un propósito que dentro de sus efectos nos reubica en la condición de hijo a través del Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios, muere y resucita, y luego esparce de su Espíritu para que a través del Espíritu del Hijo puedan surgir hijos de Dios. Por eso es que Jesús hablaba de la relación con el Padre, una relación cercana, pero también una relación llena de entendimiento, pero también una relación llena de propósito, porque esa es la relación que surge, que produce el efecto como resultado de la causa que nos fecundó. Espíritu que engendró de su Espíritu, que nos recuperó para el propósito y que constantemente nos está salvando de nosotros mismos. Tú eres un hijo de Dios lleno de Cristo, lleno de sabiduría, lleno de inteligencia. Empieza a redescubrirte en esa experiencia de ser un hijo de Dios, y verás cómo brota de ti, por medio de Él, fuentes de agua viva, inagotables. Porque Él es el Espíritu infinito que produce vida. Dentro de la identidad como hijos, reyes, sacerdotes, como administradores, como ministros, ministros competentes, diestros, efectivos, capaces, útiles, administradores de una nueva vida, de una nueva riqueza espiritual. Eres rico en Cristo Jesús, 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 eres rico en Cristo Jesús. El valor no te da las cosas que te pones. Tú le das valor a las cosas por lo que tú eres a causa de quien Él te hizo. Por eso el Señor constituyó un lugar espiritual en donde nos es devuelto nuestro valor. Nuestro valor en Cristo Jesús es incalculable, porque estamos provistos de toda riqueza espiritual. Quizás deberían cambiar un poco ahora nuestras oraciones y decirle:
Señor Espíritu, permíteme conocer esa riqueza espiritual a través de tu Espíritu, que la pueda ver, que la empiece a experimentar, que la pueda empezar a administrar, que la pueda empezar a reconocer, para que nuestro valor no esté en función de las cosas perecederas, donde el orín y la polilla lo corrompen. Haz tesoros, dice la Escritura, en lo eterno, y a esto se refiere. Hay riqueza eterna, abundante paz, abundante gracia, abundante consuelo, abundante fortaleza, abundante entendimiento, abundante inteligencia, abundante destreza, abundante fuerza, abundante fortaleza. Somos ministros de Dios. Veamos lo que dice Mateo 7. Miren esto, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y yo lo resumo esto de esta manera: los efectos secundarios siempre ponen por evidencia las causas primarias. ¿Qué es lo que está gobernando nuestro corazón? Lo que te gobierna te controla. Lo que te gobierna te controla. Y si es Dios controlando y gobernando cada día más tu corazón, porque en ese proceso estamos todos, es inevitable que de ese fruto otros también se alimenten, lo reconozcan, lo vean, lo palpen, lo disfruten. Yo te conocí cuando eras alguien lleno de contienda, y ahora que te conozco, eres alguien lleno de paz. Veo paz. Ay, pastor, entonces yo nunca me puedo enojar. Si te vas a seguir enojando, si vivimos en este cuerpo. Pero que lo que gobierna y controla tu vida ya no va a ser la ira, la contienda, va a ser el consejo, la fortaleza, el Espíritu de Dios, el fruto abundante, benigno, bondadoso, mansedumbre, paciente, lleno de amor, lleno de gracia de parte de Dios. Amén. Hay tal vez no lo voy a leer todo, en Lucas 19 se da un momento donde está Jesús hablando con Zaqueo. Y resultado de esa conversación con Zaqueo, viene Zaqueo, luego de ser a través de las palabras de Jesús alumbrado y restituido y restaurado al propósito, él le dice: voy a devolver todo lo que he robado. ¿Por qué? Porque eso se activó como resultado de que la voluntad de Dios fue puesta en el corazón de ese hombre. Se modifica la vida, inicia un proceso de transformación. Eres un hijo de Dios que está siendo preparado por Dios para que en lo que Dios te llamó tú estés listo, pero no solo listo, sino pueda ser efectivo, diestro, capaz, porque la causa eterna no solamente te pone de su espíritu y es irresponsable, sino por el contrario pone de su espíritu, y ese mismo espíritu, cuando empieza a ser expuesto a esta vida espiritual, empieza a prepararte para ser diestro, para ser competente, para enfrentar inclusive los mismos desafíos que te presenta la vida, el sistema. Nos hace capaces de resolver las situaciones que antes no podíamos resolver. Nuestra mente es cambiada, incluso podemos empezar a ver entre lo cosmético y lo doméstico y lo eterno. Empezamos a notar que hay una diferencia, y aquello que antes veíamos como me ahoga,
Desde la perspectiva de lo eterno uno puede decir, esto es resuelto sencillo, cuando probablemente esto nos ahogaba. ¿Por qué? Porque a causa de la voluntad del Espíritu empieza a haber una serie de efectos en tu vida que empieza a cambiar la visión y la perspectiva. Lo que antes te ahogaba ya no te ahoga más, porque empiezas a ver y a reconocer lo eterno sobre lo pasajero. No porque te vuelves irresponsable, sino porque te vuelves un diestro, solucionador por medio de la gracia y del poder del Espíritu. Ya no te quedas atrapado, porque la misma vida del Espíritu empieza a producir en ti inteligencia, sabiduría, capacidad, entendimiento, visión. Dios a nosotros nos escogió, nos llamó, y por eso ministra por medio de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo constantemente la fortaleza, el poder espiritual por medio del que nosotros somos más que vencedores. La gracia de Dios es un regalo, es una dádiva, es un don. Pero Pablo también, y nosotros lo podemos ver en 1 Corintios 15:10, se encontró, y lo he dicho, con un desafío muy grande, porque tuvo que definir esa palabra. ¿Y por qué la tuvo que definir? Porque solamente estando Jesús en esta tierra, esa palabra cobró vida a esas dimensiones. Porque la gracia es un regalo, es un don, es una dádiva, pero también es Cristo. Y ese era el desafío del apóstol Pablo. Por eso tú puedes leer todo el Antiguo Testamento y tú no encuentras la palabra gracia. Encuentras figuras que tratan de hablar de la gracia. Pero la misma gracia de Dios en Cristo Jesús es la que empieza a producir el poder y la fuerza para hacer. Por eso él mismo dice: tal vez soy el más pequeño, pero he trabajado más que todos. ¿Por qué? Porque la vida del propósito, la causa, si algo produce, es efectividad en lo que hacemos. Porque produce también conciencia de lo que somos. Por eso él dijo: he trabajado y he hecho más. No para vanagloriarnos o vanagloriarme, sino porque es el Espíritu, la gracia de Dios. Uno de los efectos de la voluntad de Dios es producir capacidad para hacer, capacidad para realizar, capacidad para desarrollarnos, más fuerza, más poder, más potencia. Por eso nuestras debilidades no son nuestro límite. Por eso nosotros vemos en 2 de Corintios 12:9: y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y mira, voy a tratar de decirlo fácil, lo más fácil que pueda. Cuando nosotros, a través del Espíritu Santo, seguimos escudándonos en la debilidad de nuestras acciones, no soy muy enojado, no es que Dios no pueda someter ni transformar eso, sino es más el resultado de que nosotros deseamos y queremos seguir operando en esa debilidad. Porque a través del Espíritu Santo de Dios somos provistos para que en aquellas cosas en las que nosotros decíamos que éramos débiles, por medio de Cristo se puedan convertir en grandes fortalezas. Porque no es la vida espiritual la que te deja las debilidades, porque la vida espiritual produce de su fortaleza. Me perfecciona la gracia, y la gracia se perfecciona en la debilidad.
Si nosotros seguimos poniendo la debilidad como excusa, es simple y sencillamente porque hemos decidido poner primero la debilidad antes que la fuerza, el poder para nosotros vencer, porque podemos. Porque el poder de la vida espiritual nos permite eso. Ay, es que yo no me encanta, pero termino ahí en conflicto con medio mundo, por dar un ejemplo. Pero si eres un renacido, probablemente o inconscientemente, aunque no te guste, tal vez tú quieres, porque eres provisto por medio de Cristo para en aquello que eras débil, ahora ser fuerte. Ala, pastor, pero eso lo dice usted bien bonito. ¿Y cómo se lleva eso a la práctica? Experimentando cada día más el poder de la vida del Espíritu en nosotros, siendo expuestos, de tal manera que la vida espiritual en nosotros pueda empezar a convertir cada día más en nuestra nueva realidad de vida. La voluntad pone de su espíritu, y otro de los efectos que produce es que nos habilita para ser más diestros, para trabajar, para desarrollar, para ser más efectivos. Pero también otro de sus efectos es que nos permite que por medio de la gracia del Espíritu Santo podamos vencer nuestras debilidades. Por eso dice la Escritura: y diga el débil, fuerte soy, porque nuestra fortaleza es Cristo. Si seguimos escudándonos en la debilidad, es más un deseo que un efecto de la vida espiritual. Estamos altamente capacitados para avanzar enérgicamente en función del propósito que nos llamó. Yo oro y creo en el nombre de Cristo Jesús para que el corazón de los que hoy estamos en este lugar pueda ser lleno del propósito de Dios, sea lleno de la sabiduría y de la inteligencia de Dios, y que podamos ser llenos de la fuerza, del poder, de la potencia, de la gloriosa presencia del propósito de Dios, en donde nosotros somos adiestrados y capacitados para ser más que vencedores en Cristo Jesús.